Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 14. Gris y Diana habían sido llamados al ministerio inesperadamente, así que Kyle terminó almorzando en la residencia Weasley. La señora Weasley, que no lo había visto en más de 2 semanas, estaba encantada de tenerlo de visita e insistió en llenarle el plato con 7 u 8 salchichas y llenarle el cuenco 3 veces con arroz. Al final de la comida, Kyle estaba demasiado lleno para moverse. ¿Te gustaría ayudarnos a desgnomar el jardín?, preguntó Fred con entusiasmo. Ya somos bateadores oficiales de Quidditch, así que sin duda podemos ganarte. Quizás la próxima vez, respondió Kyle, negando con la cabeza mientras sacaba un sobre amarillo del bolsillo. Tengo que ir al callejón Diagon a recoger material para el nuevo semestre. Ah, es cierto. Aún no has recogido tus cosas del colegio, exclamó la señora Weasley, saliendo a toda prisa de la cocina. Un momento, querida. Te acompañamos. No hace falta, señora Weasley, dijo Kyle con una sonrisa. La mayoría de los materiales de segundo año son los mismos que los de primero. Solo necesito algunas cosas como pergamino y tinta, así que vuelvo enseguida. La señora Weasley dudó y lo miró con ligera preocupación. Está bien, mamá, la tranquilizó Fred. Iremos con él. Sí, mamá, añadió George. Nos aseguraremos de que esté listo. De acuerdo, se dio la señora Weasley, pero les lanzó a los gemelos una mirada de advertencia. Vuelvan enseguida en cuanto terminen, y no se adentren en lugares sospechosos con Kyle. Fred jadeó, fingiendo sorpresa. ¿Lugares turbios? Mamá, no sabes nada de nosotros. Para ser honesto, es como si apenas nos conocieras, intervino George, poniendo una mirada de inocencia herida. Mientras los gemelos hablaban con la señora Weasley, Kyle de repente notó que Ron estaba sentado cerca, y la varita que seguía sosteniendo en su mano. Había visto esta varita el semestre pasado en casa de Charlie, y estaba muy desgastada, incluso con el pelo de unicornio al descubierto. Kyle recordó algo de repente y levantó la vista, diciendo: «Señora Weasley, ha malinterpretado a Fred y George». Los gemelos asintieron vigorosamente ante las palabras de Kyle, levantando silenciosamente el pulgar a sus espaldas. Pero Kyle, fingiendo no haber visto el gesto, continuó: «Me siguieron al callejón Diagon porque querían comprarle a Ron una varita nueva». HMMM. Fred y George asintieron a la mitad, pero de repente se quedaron paralizados, girándose para mirar a Kyle con incredulidad. Ron, que estaba sentado cerca, también estaba atónito. «Merlin, Fred y George, ¿quieren comprarme una varita nueva?», pensó Ron, sin poder creer lo que oía. Pero entonces, una oleada de euforía lo invadió. Deseaba tanto una varita nueva que incluso había soñado con comprar una en Ollivanders durante los últimos días. Desafortunadamente, a pesar del reciente aumento de la riqueza de la familia, la señora Weasley se había negado a permitirle comprar una varita nueva, insistiendo en que los galeones pertenecían a los gemelos y que ella solo los guardaba por seguridad. Inesperadamente, Ron miró a sus 2 hermanos con los ojos enrojecidos, el rostro rebosante de emoción, como si fuera a estallar en lágrimas en cualquier momento. Fred y George, mientras tanto, parecían completamente aturdidos. ¿Cuándo habían dicho que le comprarían a Ron una varita nueva? ¿No era esto un desperdicio de galeones? Ron solo estaba en su primer año. Seguro que podría arreglárselas con la vieja varita de Charlie. Sin embargo, por confianza en Kyle, los gemelos dudaron y se abstuvieron de contradecirlo. Sí, mamá, dijo Fred, apretando los dientes. Queríamos comprarle una varita nueva a Ron. George respiró hondo y forzó una sonrisa seca. Simplemente no dijimos nada porque temíamos que objetaras. Querido mío, ¿por qué iba a oponerme? Los ojos de la señora Weasley se humedecieron un poco al acercarse y abrazar afectuosamente a Fred y George. Me alegra mucho que te sientas así. George tiene razón. No te conozco tan bien como debería. Soy Fred, mamá, corrigió George, sonrojándose ligeramente. Nos has vuelto a confundir. Lo siento, Fred, querido, dijo la señora Weasley, soltándolo y sonriendo. Por cierto, ¿podrías esperar un momento? Y dicho esto, subió las escaleras. Los gemelos se volvieron de inmediato hacia Kyle, con expresiones llenas de confusión. Kyle negó con la cabeza imperceptiblemente, instándolo a tener paciencia. Al poco rato, la señora Weasley regresó con una bolsita. Aquí tienes tus galeones, dijo, entregándosela a George, que estaba más cerca de ella.
Me preocupaba que fueras demasiado joven y que pudieras gastar todos tus galeones de golpe, pero ahora parece que has crecido de verdad. Cógela. Sin ella no puedes comprar una varita. George no pudo resistirse a abrir la bolsa y encontró casi 30 galeones dorados dentro. Un destello de decepción cruzó los rostros de los gemelos. Esperaban todos los galeones, no solo 30. La señora Weasley captó de inmediato la expresión de George y dijo con severidad: ¿Qué? ¿No es suficiente? Olvídalo, entonces. Hizo ademán de devolver la bolsa. George retrocedió rápidamente, negando con la cabeza. Claro que no, mamá, ¿cómo podríamos decir que no es suficiente? Como si temiera que cambiara de opinión, George se dirigió directamente a la chimenea, agarrando la bolsa con una mano y un puñado de polvos Flu con la otra. Nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos que irnos. Dicho esto, arrojó los polvos Flu a la chimenea y entró. Callejón Diagon. Anunció, desapareciendo en un remolino de llamas verdes. En un instante, Fred y Kyle lo siguieron. Cuando Kyle volvió a abrir los ojos, se encontró de pie frente a la chimenea del caldero chorreante. Fred y George lo flanqueaban, hablando en susurros apresurados e indignados. ¿Cuándo dijimos que íbamos a comprarle una varita a Ron? Siseó Fred. Necesitamos una explicación, Kyle, añadió George, con el rostro desencajado por la incredulidad. 7 galeones por una varita, suficiente para comprar 100 caramelos de labios gruesos. Tranquila. Pero no tienes un poquito de curiosidad, dijo Kyle, inclinándose con aire conspirador. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la tienda de varitas de Ollivander está tan desordenada? Los gemelos intercambiaron una mirada rápida. Su irritación inicial dio paso poco a poco a la intriga. Kyle se acercó y les susurró algo al oído. Mientras escuchaban, sus ojos brillaron de interés, aunque persistía un atisbo de duda. Fred frunció el ceño, aún indeciso. Pero 7 galeones por una varita, ¿no es un desperdicio? No te preocupes, respondió Kyle con una sonrisa. Yo cubriré el costo, como regalo de despedida para Ron, soplo. Justo cuando Kyle terminó de hablar, una figura corpulenta salió de la chimenea, cayendo en una nube de hollín. Ron se incorporó, ignorando el polvo adherido a su ropa, y examinó la habitación con ansiedad. Su rostro se iluminó de alivio al ver a Kyle y a los gemelos cerca, y corrió hacia ellos con una sonrisa entusiasta. Dijiste que me ibas a comprar una varita nueva. La mirada de Ron oscilaba entre Fred y George. Sus ojos eran una mezcla de esperanza y preocupación. Tras la emoción inicial, un miedo persistente se apoderó de él. ¿Y si esto era solo otra de sus bromas? Después de todo, Fred y George ya habían hecho cosas así antes. No sería la primera vez. Claro, mi querido hermano, dijo Fred con una sonrisa, dándole una palmada en el hombro a Ron. ¿Dudas de tu propia sangre? A su lado, George puso cara de dolor. Ron, nos estás rompiendo el corazón. Lo siento, no quise decir eso. La cara de Ron se sonrojó y tartamudeó. Es que, bueno, me puse un poco nervioso. No nervioso. Tengo plena fe en ti, de verdad. No te preocupes, Ron, dijo Kyle con una sonrisa tranquilizadora. Esta vez no están bromeando. Seguro que hoy te dan una varita nueva, te lo prometo. Ron suspiró, visiblemente relajado. Normalmente, no estaría tan nervioso, bueno, quizás solo un poco. Pero en cuestión de confianza, Kyle le parecía más confiable que sus traviesos hermanos. Gracias, Kyle, dijo Ron, y el rubor por fin desapareció de sus mejillas. Aún se le notaban los nervios, pero al menos parecía un poco más tranquilo. Fred y George, sin embargo, no parecían impresionados. ¿Por qué le agradeces a Kyle? Preguntó Fred, levantando una ceja. Supongo que todavía no confías en nosotros, añadió George. Ron empezó a ponerse nervioso de nuevo. No es eso. Gracias también, murmuró, mirando a sus hermanos. Fred y George intercambiaron asentimientos de satisfacción. Una vez resuelto el asunto, los 4 abandonaron el caótico caldero chorreante y se dirigieron al callejón Diagon. Cuando se acercaron a la entrada, Kyle, que se estaba quedando atrás a propósito, extendió la pierna para patear un cubo de basura y sacarlo del camino. Ruido sordo. El contenedor no se movió ni un centímetro. ¿Eh? Kyle se giró y examinó el contenedor con más atención. Para su disgusto, vio que el fondo estaba pegado al suelo con un encantamiento fijador. Debe haber sido el viejo Tom. El rostro de Kyle se ensombreció. ¿Cómo pudo hacer esto? El año pasado dijo que confiaba en mí, y ahora ha pegado el cubo de basura. Cuanto más pensaba Kyle en ello, más aumentaba su irritación.
Mirando a sus amigos para asegurarse de que no lo estuvieran viendo, rápidamente sacó su varita y apuntó al cubo. Engorgió. El contenedor se expandió ligeramente, alcanzando un grosor similar al de un ladrillo. Satisfecho, Kyle guardó su varita y alcanzó a los Weasley. George lo miró con curiosidad. ¿Qué hacías ahí atrás? ¿Por qué tan lento? Kyle se encogió de hombros con indiferencia. Oh, se me cayó un cicle sin querer antes. ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré. George asintió sin pensar mucho en ello. Su destino estaba claro, y se dirigieron directamente a Ollivanders. Ron iba al frente, con aspecto entusiasmado, mientras Kyle y los gemelos los seguían un poco más atrás, susurrando entre ellos. ¿Qué crees que pasaría si nos fuéramos ahora mismo? Murmuró Fred con una sonrisa. El pequeño Ron se desplomaría, respondió George riéndose, y mamá nos pondría los pelos de punta. Sin mencionar, agregó Kyle con una sonrisa, que no podrías quedarte con esos 30 galeones. Bueno, olvídalo, dijo Fred encogiéndose de hombros. Por los galeones. Ron, que caminaba delante, pareció captar un fragmento de su conversación. Miró hacia atrás rápidamente y se relajó al ver que seguían allí. Por cierto, ¿de verdad tienes un plan? Preguntó George en voz baja cuando Ron se dio la vuelta. Puede que el pequeño Ron no sea un genio, pero no preguntaría por Ollivanders sin motivo. Fred asintió pensativo. Sí, seguro que está tan ocupado con su nueva varita que ni se daría cuenta si la de Ollivander estuviera cubierta de tierra. Si no pregunta, podemos darle un pequeño empujón, sugirió Kyle, acariciándose la barbilla mientras susurraba. Fred frunció el ceño, inseguro. ¿Crees que lo aceptará? Vale la pena intentarlo, respondió Kyle encogiéndose de hombros. Aunque no lo haga, solo tengo curiosidad. No tiene por qué salir perfecto. TSK, tu curiosidad tiene un precio, ¿sabes? Resopló George. 7 galeones enteros. Kyle simplemente sonrió y no dijo nada. Ollivanders estaba a la vuelta de la esquina. Al llegar a la pequeña y destartalada tienda, los ojos de Ron brillaron de emoción. Se dirigió a la puerta con entusiasmo, pero Fred se adelantó, cabizbajo, como absorto en sus pensamientos. Cuidado, Fred. Advirtió Ron. Vas por el camino equivocado. Esa no es la puerta. Estallido. Antes de que Ron pudiera terminar, Fred entró directamente en la sucia ventana de la tienda. Por Merlín. ¿Por qué está tan sucia esta tienda? Murmuró Fred, sacudiéndose el polvo de su túnica nueva, visiblemente molesto. Sabía que no debería haberme puesto esto hoy. Son nuevos. George se apresuró a ayudar, acariciando las túnicas, pero el polvo solo pareció acumularse más profundamente. Fred, qué descuidado eres, bromeó George. Mamá te va a regañar cuando vea esto. No puedo hacer nada. Parece que este lugar no lo han limpiado en siglos, añadió Kyle, acercándose con expresión seria. Pero, ¿sabes? Podrías pedirle una compensación a Ollivander. Mi compañero de piso, Mikkel, una vez se ensució la túnica en la tienda de mascotas, y le dieron una bolsa extra de comida para compensarlo. Desafortunadamente, no estamos aquí para comprar varitas, respondió Fred con un suspiro de decepción. Si no, le estaría pidiendo a Ollivander un kit de mantenimiento de varitas gratis. Sí, qué lástima, intervino George, negando con la cabeza. Esos kits de mantenimiento cuestan 7 sicles cada uno. Supongo que no hay nada que hacer, suspiró Fred. En fin, llevemos a Ron adentro. Bien. George asintió, abrió la puerta de Ollivanders y entró. Vamos, Ron. Ron, que parecía absorto en sus pensamientos, respondió bruscamente a la llamada de George y se apresuró a acercarse. Kyle notó que, al cruzar la puerta, Ron frotaba su túnica deliberadamente contra el marco, como si quisiera recoger algo de polvo. Una vez dentro, Fred se volvió hacia Kyle con entusiasmo. ¿Crees que cayó en la trampa? Kyle sonrió. Eso parece. Sacó su varita y la apuntó a la túnica de Fred. Azotar. Con un rápido movimiento de su varita, el polvo desapareció instantáneamente de la túnica de Fred. Ah, un encantamiento limpiador, murmuró Fred, mirando su túnica recién lavada con un suspiro resignado. Mamá tiene que usarlo casi 3 veces al día. ¿Cómo es que Ron no lo recuerda? Kyle se encogió de hombros. ¿Quién sabe? El plan de Kyle se había improvisado sobre la marcha y estaba plagado de posibles dificultades. El mayor problema era el propio encantamiento de limpieza, que Fred y George creían que era precisamente la razón por la que Ron no caería en la trampa. En una casa de magos, este hechizo era uno de los más usados, y no podían imaginar que Ron lo ignorara. Kyle había pensado lo mismo.
De hecho, al notar las miradas sospechosas de Ron hacia el caldero chorreante, ya había empezado a considerar dejarlo ir. Pero dado que había llegado tan lejos, echarse atrás le parecía mal. En cambio, le facilitó el plan a Ron lo máximo posible. Después de todo, podría haberle dicho simplemente que preguntara. Con las ganas que tenía Ron de conseguir una varita nueva, no se habría negado. El plan de Kyle era simple. Solo faltaba que Ron dijera, ¿por qué no usas un encantamiento limpiador? En ese momento, Kyle habría admitido la artimaña y le habría comprado la varita. Pero, Ron no lo dijo. Es más, cayó en la trampa. Era increíble. Parece que Ollivander no está, comentó Fred, arqueando una ceja. Vamos pronto. Estoy deseando ver la función. ¿Estás seguro de que es justo? Bromeó Kyle. Al fin y al cabo, Ron es tu hermano. Fred sonrió con picardía. Gracias por recordármelo. Casi lo olvido. Abrió la puerta de la tienda y entró. Kyle se movió para seguirlo, pero de repente vio una figura familiar al doblar la esquina. Una capa negra colgaba imponente, desafiando el aire sin viento, y su cabello grasiento brillaba tenuemente mientras sus ojos penetrantes escudriñaban los alrededores como un gran murciélago acechando entre las sombras. La figura destacaba, un contraste discordante con la multitud bulliciosa. Y detrás de él, apenas visibles, había un par de piernas cortas y rechonchas, parcialmente ocultas por la capa. ¿Cuánto tiempo sin verte, profesor Snape?, saludó Kyle, adelantándose. ¡Qué casualidad! ¿De compras con tu hija? Ah, es Kana. Solo cuando se acercó, Kyle se dio cuenta de que era Kana quien seguía a Snape. Los ojos de Snape se entrecerraron, su expresión se torció como si acabara de tragarse una bomba fétida y su rostro se oscureció en un instante. No seas ridículo, Kyle, dijo Kana, asomando la cabeza por detrás de Snape. El tío Snape no ha. Silencio, Kana. Espetó Snape, interrumpiéndola. La mirada de Kyle brilló con curiosidad ante el cambio de dirección de Kana hacia Snape. Pero antes de que pudiera pensarlo, Snape intervino con un dejo de sarcasmo en la voz. ¿Qué te trae por aquí, Ollivanders? ¿Se te rompió la varita? No, profesor. Cuido muy bien mi varita, respondió Kyle con expresión serena. Estoy aquí con Fred y George para ayudar a su hermano menor a comprar una varita nueva. Ron Weasley empieza en Hogwarts este año. La cara de Snape cayó levemente, mostrando una leve decepción. Y también pensé en comprar algunos ingredientes para pociones, añadió Kyle con una sonrisa educada. Estoy deseando asistir a tu clase de pociones. Snape emitió un breve sonido de burla. Su expresión se agrió aún más, como si se hubiera tragado otra bomba fétida, pero simplemente le lanzó a Kyle una mirada contemplativa y se contuvo. Ven conmigo, Kana, dijo brevemente. Sin volver a mirar a Kyle, Snape se dio la vuelta y siguió caminando. Kana dudó, con claras ganas de quedarse. Habían pasado tantas cosas a su alrededor ese verano. Más emoción concentrada en 2 meses que en sus 2 años anteriores juntos. Anhelaba compartirlo todo con Kyle. Pero Snape tenía otras ideas. Le lanzó a Kyle una mirada de profundo disgusto, agarró a Kana con fuerza del cuello y se la llevó, a pesar de sus protestas. No te acerques a Kyle en el futuro, murmuró, sin disimular sus palabras. Es una mala influencia. Kyle los observó mientras desaparecían en la tienda del crisol. Luego se dio la vuelta y entró en la tienda de varitas de Ollivander, pensando que quizás se había perdido la mejor parte del espectáculo por la interrupción de Snape. Sin embargo, en cuanto entró, oyó la voz de Ollivander, bastante exasperada. No incluimos kits de mantenimiento con las varitas, jovencito. Tienes que comprarlos aparte. Y pensé que un Weasley ya sabría el encantamiento de limpieza. Para entonces, el polvo que Ron se había untado a propósito en el brazo había desaparecido. Se quedó allí, con la cara roja, mirando al suelo como si buscara una grieta por la que colarse. En cuanto a por qué no limpió la tienda, Ollivander hizo una pausa, con el rostro serio. Es para equilibrar la ceniza. El polvo puede aislar la magia, protegiendo las varitas de perturbaciones externas. Es un arte delicado, que solo entendemos los fabricantes de varitas. No lo comprenderías ni aunque intentara explicártelo. Entonces, ¿con qué mano sostienes la varita?, preguntó Ollivander. Ron extendió su mano derecha, temblando ligeramente. Una cinta métrica flotó rápidamente sobre el mostrador y comenzó a medirlo con movimientos rápidos y precisos. Fred y George, de pie cerca, habían agachado la cabeza, con las manos apretadas contra el estómago, temblando de risa apenas contenida.
Si Ollivander no hubiera estado presente, probablemente habrían estallado. Una vez terminada la medición, Ron pasó a probar diferentes varitas, pero el proceso no fue del todo sencillo. Para cuando llegó a la séptima, o quizás la octava, varita, ésta lo rechazó con tanta fuerza que, en cuanto la recogió, un chorro de agua salió disparado de su punta, empapándolo de pies a cabeza. Ahora completamente empapado y temblando por el aire fresco, Ron estaba allí, luciendo más miserable que nunca. Una hora después, la pila de cajas sobre el mostrador había crecido hasta convertirse en una pequeña montaña. George y Kyle estaban desplomados cerca, jugando una partida de ajedrez mágico sin mucho entusiasmo, mientras Fred observaba y, de vez en cuando, daba su opinión, aunque ninguno le hacía caso. Una elección excelente, dijo por fin la voz de Ollivander. 35 centímetros, de sauce, con un núcleo de pelo de unicornio. Le sienta de maravilla, señor Weasley. Serían 7 galeones. ¿Por fin terminaste? Kyle se animó y se puso de pie, lo que inmediatamente le valió una mirada de indignación de George. Oye, estaba a punto de ganar. Ignorándolo, Kyle sacó su billetera y agarró un puñado de galeones. Pero justo cuando estaba a punto de entregárselos, Fred le pasó el brazo por los hombros con una sonrisa traviesa. Kyle, ¿estás seguro que no necesitas nada más? Preguntó. George rápidamente dio un paso adelante y le entregó él mismo los 7 galeones a Ollivander. El año que viene, Ginny también necesitará una varita nueva, o al menos una túnica nueva de alguno de nosotros, añadió Fred con un guiño. Kyle se rió. ¿Ya no te aprieta el estómago? Oh, me pareció bien, suspiró Fred. Sobre todo porque Ron es tan estúpido que casi parece un desperdicio darle una varita nueva. Después de salir de Ollivanders, todo el grupo se estiró simultáneamente, aliviando la rigidez de haber estado parados durante tanto tiempo. Kyle, tenemos que darnos prisa, dijo Fred. Mamá probablemente ya se está impacientando. Si tardamos un poco, podría venir a buscarnos. ¿Qué más necesitas comprar? Preguntó George. Solo un poco de pergamino, respondió Kyle, y una botella de poción para el cabello de Sleekeazy. Tras regresar del callejón Diagon, Kyle dejó atrás sus preocupaciones y disfrutó del último tramo de sus vacaciones, probando con entusiasmo su nueva escoba. Por fin, después de un año, tenía la suya. No era la anticuada Nimbus 1700 ni un modelo económico de Cleansweep, sino la Nimbus 2000. Una escoba elegante y vanguardista que solo llevaba un mes en el mercado y ya causaba sensación en todo el mundo mágico. La Nimbus 2000 fue un regalo de cumpleaños de Diana y Tris, aunque Kyle la había recuperado hacía poco de su habitación, donde lo había esperado durante su estancia en Dorset. Y en cuanto la tomó en un vuelo, comprendió por qué los equipos profesionales se habían apresurado a adquirirla. Rápida, estable y con una respuesta extraordinaria, se movía con un simple toque, desplazándose con suavidad en cualquier dirección que necesitara. Con la Nimbus 2000, Kyle incluso logró vencer a los gemelos Weasley en el torneo de Quidditch de St. Catchpole Village, a pesar de estar 2-1 en inferioridad numérica. Al segundo día, Cedric finalmente regresó de Francia y se unió con entusiasmo al equipo de Kyle. Ahora eran 2 contra 2. Ni qué decir tiene, Fred y George sufrieron una derrota inevitable. Esto no es justo. Gruñó George, mirando la vieja Cleansweep en sus manos. La diferencia de escoba es demasiado grande. Si tuviéramos una Nimbus 2000, o incluso una Nimbus 1500, no tendrías ni una oportunidad. Ese no es el problema principal, George, dijo Fred, dándole una palmadita en el hombro a su gemelo. Pronto empezaremos el colegio, y este año Kyle sin duda estará en el equipo de Quidditch de Hufflepuff. Malas noticias para nosotros los Gryffindors. Sí, tienes razón. George se desplomó en el suelo, visiblemente desanimado. Entendía perfectamente lo que Fred quería decir. Con Kyle a bordo, el equipo de Hufflepuff podía mantener su fuerza fácilmente. Pero Gryffindor se enfrentaba a una situación diferente. Tras la graduación de Charlie, les había costado encontrar un buscador cualificado que ocupara su puesto. El puesto de buscador era único. Requería un talento extraordinario, una cualidad poco común y difícil de encontrar. Cedric, por ejemplo, había demostrado ser una promesa excepcional desde su segundo año, un caso excepcional incluso en todo Hogwarts. Lee Jordan tenía potencial, aunque no al nivel de Cedric. Pero Lee estaba decidido a convertirse en comentarista de Quidditch, dejando a Gryffindor sin un buscador sustituto. Intercambiando una mirada, Fred y George suspiraron, resignados a los desafíos que les aguardaban. Y con eso, las vacaciones de verano pasaron volando.
El 1 de septiembre, el señor Weasley estaba allí de nuevo para despedirlos rumbo a la estación de King's Cross. En medio del bullicio del andén, Kyle echó un vistazo a su alrededor, como si buscara a alguien en concreto. Sin embargo, no había visto a ningún chico con gafas. ¿Habría llegado en el momento equivocado? Se lo preguntó un momento, pero luego descartó la idea. En ese momento, la señora Weasley habló. Muy bien, ¿qué andén es? 9 3/4. Respondió Ginny con entusiasmo antes que nadie. Mamá, ¿puedo ir? Aún eres muy joven, Ginny. No nos adelantemos, la reprendió la señora Weasley con suavidad antes de mirar a su lado. Perky, tú primero. Perky asintió brevemente y caminó con confianza hacia la entrada de la plataforma, desapareciendo sin decir palabra. Kyle, tu turno. Kyle asintió y los siguió hasta el andén, que ya estaba abarrotado de gente. Grupos de amigos se habían reunido, charlando en grupos sobre sus aventuras de verano. Lo siento, Kyle, dijo Perky, que iba delante, volviéndose hacia él. Tengo que ir al compartimento de los prefectos inmediatamente. Los prefectos son responsables de mantener el orden en el tren, y hay muchos preparativos que hacer. Mientras hablaba, se ajustó la insignia dorada y roja que llevaba prendida en el pecho con un toque de orgullo. Perky había cumplido su ambición de convertirse en prefecto de Gryffindor, y llevaba semanas hablando de ello sin parar. Claro, adelante, respondió Kyle. Esperaré aquí a Fred y George. Nos vemos en la escuela, dijo Perky, puliendo por última vez su placa antes de dirigirse al tren con su equipaje a cuestas. Kyle esperó, mirando alrededor del andén. Por alguna razón, Fred y George tardaban más de lo esperado. Cuando finalmente aparecieron, Fred tenía una amplia sonrisa. Nos retrasó una joven bruja que estaba completamente perdida, explicó. Justo después de que tú y Perky pasaran, mamá la vio preguntándole a un mugle dónde estaba el andén 9 3/4. George añadió. Ella insistió muchísimo. Decía una y otra vez que tenía que haber una plataforma con un 9. El mugle estaba furioso, rió Fred. Cuando pasamos, murmuraba cosas sobre la gente que le hacía perder el tiempo. Una joven preguntando por el andén 9 3/4. Kyle se quedó pensando, preguntándose si Harry Potter también podría estar allí. Pero justo entonces, dos personas más entraron al andén, una tras otra. El primero era un hombre que parecía tener más o menos la misma edad que Chase. Vestía un traje oscuro bien entallado, con el pelo meticulosamente peinado, y observaba el andén con curiosidad, fijándose finalmente en el reluciente expreso de Hogwarts. Una chica lo seguía, arrastrando una maleta grande. Tenía una melena castaña, espesa y algo despeinada. En cuanto la vio, el hombre le tendió la mano. Mira, querida, déjame llevar tu maleta. No, papá, estoy bien, respondió ella, negando con la cabeza. Le lancé un hechizo antes de irnos. No pesa tanto como parece. O sea, metí todos mis libros de texto aquí. Sí, Hermione, pero, el hombre miró la maleta, claramente desconcertado. Al fin y al cabo, la había bajado por las escaleras en King's Cross, y por su peso, no parecía que su hechizo la hubiera aligerado mucho. Un segundo, papá. En ese momento, la niña vio a Kyle y a los gemelos cerca. Se acercó y les sonrió a Fred y George. Gracias por ayudarme a encontrar la plataforma. De nada, respondió Fred con una sonrisa. No hay problema en absoluto, añadió George, encogiéndose de hombros como si nada. No, en serio, si no me hubieran ayudado, probablemente seguiría vagando por ahí, insistió la chica, negando con la cabeza. Me he aprendido todos los libros de texto, pero no hay ninguna mención de cómo encontrar la plataforma. En fin, soy Hermione Granger. ¿Cómo se llaman? Fred Weasley. Y George Weasley. La nueva estudiante, Hermione, se fue pronto con su padre. En cuanto se fue, Fred puso una cara extraña. ¿Terminó todos sus libros de texto? Sí, Fred, has oído bien, dijo George con una sonrisa burlona. Acabamos de conocer a otro Perky. Perky también había completado todos sus libros de texto antes de comenzar la escuela, lo que le valió una recompensa de la señora Weasley. Un conjunto de túnicas completamente nuevo. ¿En qué casa crees que la asignarán? Se preguntó George en voz alta. Fred arqueó una ceja. ¿No es obvio? Ravenclaw, claro. Yo también lo creo. No, creo que será Gryffindor. Kyle, que había estado callado hasta entonces, intervino. No olvides que Perky está en Gryffindor. Eso es diferente, Kyle, dijo Fred negando con la cabeza. Toda nuestra familia está en Gryffindor, George añadió. De hecho, creemos que Perky preferiría estar en Ravenclaw, pero el sombrero seleccionador lo colocó en Gryffindor. Kyle se frotó la barbilla pensativo.
¿Por qué no hacemos una apuesta? Al oír la palabra apuesta, Fred y George se animaron inmediatamente. ¿Cuál es la apuesta? ¿Un galeón, quizás? Sugirió Kyle, tomando una moneda de oro y haciéndola girar entre los dedos. Si la seleccionan para Ravenclaw, les deberé un galeón a cada uno. Fred y George intercambiaron una mirada rápida. Pronto llegaron a un acuerdo. Fred le dedicó a Kyle una sonrisa traviesa. Eso es un poco soso, hagámoslo más interesante. ¿Qué tal? Apostamos por esto. George sacó un caramelo del bolsillo. Si esa chica acaba en Ravenclaw, tendrás que comerte este caramelo de lengua de gallo en el banquete inaugural. ¿Estás seguro? La expresión de Kyle se volvió un poco extraña. ¿Y si la seleccionan para Gryffindor? Entonces lo comeremos, respondieron los gemelos al unísono. La expresión de Kyle se volvió aún más extraña. Reprimió una risa mientras le quitaba el caramelo a George. TSK, bien. Trato hecho. Fred y George extendieron la mano. Trato hecho. Es un trato, dijo Kyle, estrechándoles la mano. Él solo buscaba ganar algo de dinero para sus gastos, pero como Fred y George estaban tan entusiasmados, no le importó dejar que los gemelos le agregaran un toque a la diversión. Después de estrechar la mano, intercambiaron una sonrisa maliciosa y ninguno de ellos volvió a mencionar el tema. Kyle miró hacia la entrada del andén y preguntó con curiosidad. Ya ha pasado un tiempo, ¿por qué Ron y la señora Weasley no han pasado todavía? No estoy seguro, respondió Fred. Quizás se encontraron con algunos alumnos de primer año perdidos. Eso pasa a menudo en King's Cross, añadió George, mirando hacia el tren. Olvídalo. Subamos. Lee Jordan escribió antes que tiene una tarántula enorme como mascota. ¿La han visto ya? Hablando de mascotas. La mirada de Kyle se desvió hacia la caja de aspecto anodino que sostenía. La respuesta de Newt había llegado esa misma tarde, y había accedido a que Kyle adoptara un escarabato. Ahora, Niffler estaba en la caja, y Kyle incluso le había dado un nombre apropiado. Harry. Tras subir al tren, Fred y George desaparecieron rápidamente en busca de Lee Jordan, mientras Kyle arrastraba el equipaje hacia la parte trasera. No había ido muy lejos cuando la puerta de un compartimento cercano se abrió y asomó una cabecita. Kyle, ven aquí. Kana saludó. Kyle se apresuró y, tan pronto como entró, Kana cerró la puerta del compartimiento con entusiasmo. Mirándola con cautela, Kyle retrocedió 2 pasos instintivamente. ¿Qué quieres? Quiero decirte algo. Kana no pareció notar la cautela de Kyle. Tras cerrar la puerta, dijo emocionada. ¿Sabes qué? El profesor Snape es pariente mío. Sí, lo sé. Kana parpadeó, atónita. Lo sabías. Kyle se rió. Sí. También sé que el apellido de la madre del profesor Snape era Prince. Toda la expresión de Kana se congeló como si se hubiera quedado entumecida. Esto no tenía sentido. No era así como esperaba que sucedieran las cosas. ¿No debería Kyle haberse sorprendido? Y ahí estaba, simplemente, divertido. Su boca se abrió ligeramente y preguntó con incredulidad. ¿Cómo lo sabes? Mi papá me lo contó, dijo Kyle, subiendo la maleta al estante. Él estaba en la escuela con el profesor Snape y por casualidad sabía algo sobre el tema. De hecho, Driss se lo había contado durante una visita justo antes de las vacaciones. Kyle solo le había preguntado por capricho, sin esperar que Driss lo supiera. Kana frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Kyle arqueó una ceja. ¿Me habrías creído si lo hubiera hecho? Kana dudó, sintiendo una punzada de frustración. Antes de lo ocurrido durante el verano, probablemente no habría creído algo tan descabellado. Ah, cierto. De repente recordando algo, Kana preguntó con sospecha. ¿El profesor Snape vino a verme por ti? Kyle no lo negó. Te pagaron por ayudarme, así que ¿cuál fue el trato? ¿Se resolvieron los problemas? Kyle le había escrito a Snape el primer día de vacaciones, detallando la situación de Kana. Aunque había añadido algunos toques dramáticos, el relato era en gran parte preciso. Sí, ya lo solucionamos, dijo Kana, mirando fijamente a Kyle. Al día siguiente de que empezaran las vacaciones, el profesor Snape vino a mi casa, se presentó y me llevó a Gringotts. Kyle, mientras rebuscaba entre sus bocadillos, hizo una pausa. ¿Para qué te llevó a Gringotts? Le pidió a los goblins que recuperaran nuestra antigua bóveda y transfirieran su contenido a la suya. Espera, ¿estás diciendo que Snape se llevó todo de tu bóveda y lo trasladó a la suya? Cuanto más escuchaba Kyle, más extraño le parecía. ¿Qué tramaba Snape? Temía que alguien más se lo llevara, así que se lo llevó todo él mismo. Kana, captando los pensamientos de Kyle, se apresuró a explicar.
No lo tomó para sí, solo lo guarda para mí. Kyle puso los ojos en blanco. Sí, ya lo había oído antes. ¿Quién lo creería? Es cierto, insistió Kana con seriedad. De todas formas, no quedaba mucho en nuestra bóveda. Probablemente lo único valioso era la escritura de nuestro terreno. Y el profesor Snape tiene un montón de galeones. No necesita mentirme. Eso espero, suspiró Kyle. Aparte de eso, ¿hizo algo más? Compró la casa de al lado y se quedó allí todo el verano. Kana no pudo evitar sonreír al recordarlo. Durante 2 meses, ahuyentó a cualquiera que intentara visitarnos. ¿Snape compró la casa de al lado? La boca de Kyle se torció. Está bien, admitió para sí mismo, tal vez sus sospechas iniciales estaban un poco equivocadas. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Al poco tiempo, Cedric y Cho llegaron uno tras otro, y el compartimento se llenó de vida. Todos estaban encantados de reencontrarse después de 2 meses. Kyle no estaba seguro, pero Cho parecía más alta que antes. En cuanto entró, dejó un paquete grande sobre la mesa lleno de bocadillos que había traído del mundo Muggle. Pensó que Kyle, Cedric y Kana, todos de familias de magos puros, quizá no estuvieran familiarizados con los bocadillos muggles, así que escogió cuidadosamente las opciones que creía más ricas para que las probaran. Todos estaban muy interesados en lo que había traído. A Cedric le gustó una bebida gaseosa negra. Aunque al principio le pareció un poco extraña, pronto descubrió que su textura única era incluso mejor que la del jugo de calabaza, lo que le produjo una extraña sensación de placer. Si no hubiera sabido que era una bebida muggle, habría pensado que contenía un elixir para inducir la euforia. A Kana le encantaban especialmente los totopos triangulares y las galletas rellenas de frutos rojos. A mitad de la merienda, Fred, George y Lee Jordan aparecieron, y enseguida les gustó un dulce que hacía burbujas en la boca. Se me acaba de ocurrir una idea fantástica, dijo Fred pensativo, lamiendo el envoltorio del caramelo. ¿Y si creamos un caramelo explosivo nosotros mismos? Y ponlo en la mesa de Slytherin, sugirió George con una sonrisa. Eso podría mantener a Marcus Flint en silencio un rato, descubrí que es el capitán de Quidditch de Slytherin este año. Eso podría ser complicado, dijo Cedric, negando con la cabeza mientras abría otra botella de cola con gas. Los Slytherin probablemente no coman dulces de una procedencia sospechosa. ¿Y si los ponemos en la cocina? Reflexionó Lee Jordan. Si aparecen con la comida normal, no serían sospechosos. No lo recomiendo, dijo Cedric frunciendo el ceño. Los elfos domésticos jamás estarían de acuerdo, y si algo saliera mal, serían ellos los que tendrían problemas. Entonces olvidemos esa idea, dijo Lee encogiéndose de hombros. O podrías probar algo diferente, sugirió Kyle. Quizás un dulce que simplemente te explote en la boca, y solo explote al escupirlo. Los ojos de Fred y George se iluminaron al unísono. Al unísono, exclamaron. Kyle, ¿alguna vez te han dicho? Eres un genio. Kyle arqueó una ceja. Claro, mucha gente dice eso. El silencio cayó sobre el compartimiento mientras todos miraban a Kyle con expresiones de leve disgusto. Sin inmutarse, Kyle siguió comiendo un trozo de chocolate. Por la ventanilla del tren, vio a Neville, que observaba el andén como si buscara algo, mientras su abuela, de pie junto a él, lo reprendía severamente. Más lejos, también vio a la señora Weasley caminando hacia el tren con 3 niños a cuestas. Ron, Ginny y un niño delgado con gafas redondas, cabello desordenado y flequillo cortado de manera desigual para ocultar su frente. Señora Weasley. Kyle se asomó por la ventana y saludó. ¡Ay, cielos, ahí estás! La señora Weasley se acercó corriendo. ¿Has visto a Fred y George? Ya llegamos, mamá, gritaron los gemelos mientras se dirigían al coche. Después de irse, Cho cogió una rana de chocolate y miró a Kyle. ¿Qué hiciste durante las vacaciones de verano? Te escribí en agosto, pero tardaste más de medio mes en responder. Kyle sonrió con disculpa. Bueno, surgió algo y tuve que hacer un viaje largo. En realidad, había recibido su carta al día siguiente de llegar a Dorset, pero entre todas las actividades, sobre todo las que implicaban ser maltratado, se le había olvidado por completo responderle. Para cuando se acordó, ya estaba de vuelta en casa. Cho no pareció sospechar. Simplemente asumió que Kyle había estado de viaje, como Cedric. Me da mucha envidia, dijo con un dejo de nostalgia, mordisqueando su rana de chocolate. Yo también siempre he querido viajar al extranjero. Por cierto, ¿qué tal París? Ella dirigió la pregunta a Cedric.
Fue maravilloso, dijo Cedric tras pensarlo un momento. Fuimos a la ópera e incluso conocimos a un viejo mago que nos reconoció enseguida y compartió historias sobre lugares interesantes. Si planeas ir, puedo dibujarte un mapa más tarde. Sería increíble. Dijo Cho, sorprendida y encantada. Siempre he querido ir a París. ¿Por casualidad visitaste la Academia de Magia Beauxbatons? Sí, lo hicimos, asintió Cedric. Pero Beauxbatons no está en París, sino en los Pirineos, como nos dijo el viejo mago. ¿Cómo estuvo? Preguntó Cho, con curiosidad. No entramos, solo lo vimos desde fuera, respondió Cedric. Es un poco más pequeño que Hogwarts, pero los edificios son más delicados y muy hermosos. Los ojos de Cho brillaban de emoción. Tenía debilidad por la arquitectura hermosa, sobre todo si provenía de una escuela de magia de renombre como Beauxbatons. Mientras Cho y Cedric seguían charlando, Kyle volvió a mirar por la ventana. La señora Weasley le estaba quitando el hollín de la nariz a Ron con un pañuelo. Mientras tanto, el chico de las gafas había desaparecido, y Perky estaba de pie junto a ella. George vio a Perky y de repente frunció el ceño. Perky, ¿por qué tu túnica es diferente a la nuestra? Señaló el pecho de Perky. Todas son túnicas nuevas, pero ¿por qué veo una insignia redonda ahí? ¿Te dio Madame Malkin un trato especial? Esa es una insignia de prefecto, querida, explicó la señora Weasley con una sonrisa orgullosa. Así que por eso lo has llevado puesto todo el verano. Dijo Fred con exagerada sorpresa. Qué bueno que no te dieron el premio especial por servicios a la escuela. Creo que este es un trofeo, añadió George sonriendo. No podrías prendértelo en el pecho exactamente, pero podrías usarlo en la cabeza, como un sombrero dorado brillante. Fred y George intercambiaron una mirada traviesa y, como si estuvieran esperando una señal, sacaron un pequeño trofeo de sus túnicas y lo colocaron sobre sus cabezas, inclinándose el uno ante el otro en una imitación exagerada de Perky. Basta. Perky se puso rojo y parecía furioso. La señora Weasley les dio a Fred y George un firme pero suave giro en las orejas. Si ustedes dos alguna vez logran ganar el premio especial por servicios a la escuela, llevarán ese trofeo por el callejón Diagon ustedes mismos. Luego se volvió hacia Perky con una expresión más suave. Muy bien, cariño, espero que tengas un buen trimestre. Cuando llegues, por favor, envíame una lechuza con una carta. Ella besó a Perky en la mejilla y él se alejó, con el rostro ligeramente sonrojado. Ahora les toca a ustedes. La señora Weasley les dirigió una mirada significativa. Espero que se porten bien este año, y que ni se les ocurra corromper a Kyle. ¿Corrupto Kyle? Fred alzó la voz en señal de protesta. Mamá, ¿es broma? En absoluto, respondió con firmeza la señora Weasley. Sonó un silbido mientras el tren comenzó a moverse lentamente. Date prisa, sube a bordo y asegúrate de cuidar de Ron. No te preocupes, mamá. Ron está perfectamente a salvo con nosotros, le aseguró Fred antes de que él, George y Ron subieran al tren. Kyle se asomó por la ventana y saludó. Adiós, señora Weasley. Adiós, querida, respondió la señora Weasley. Y si se meten en algún lío, escríbeme enseguida. Con un estruendo, el tren aceleró. Ginny corrió a su lado, saludando con la mano hasta que se perdieron de vista, desapareciendo mientras las casas pasaban zumbando. Kyle regresó al compartimento, jugando una partida de ajedrez mágico con Cedric, mientras Kanma y Cho se acurrucaban sobre una revista, susurrando conspirativamente. Después de una partida, Cedric se inclinó para ver qué leían, pero Cho lo ahuyentó juguetonamente. Con un suspiro afable, volvió a concentrarse en el tablero para un par de partidas más. Entonces la puerta del compartimento se abrió y Fred y George irrumpieron, visiblemente emocionados. Adivina con quién nos encontramos en el tren. Cedric apenas levantó la vista. ¿Con quién te podrías topar? No podría ser Harry Potter. Fred abrió mucho los ojos. ¿Cómo lo supiste? Sí, era Harry Potter. La mano de Cedric se congeló a mitad del movimiento, su sorpresa era evidente. ¿Hablas en serio? Yo mismo le pregunté, confirmó Fred, y vi su cicatriz. Estaba ahí, como un rayo. Intrigado, Cedric se recostó pensativo. Tiene sentido. A juzgar por su edad, empezaría Hogwarts este año. Al fin y al cabo, el señor tenebroso cayó hace unos 10 años, así que el momento es oportuno. ¿Pero crees que recuerda el aspecto del señor oscuro? Preguntó George con curiosidad. Es improbable, respondió Cedric. Era solo un bebé. ¿Cómo podía recordarlo? Eso es cierto. Kyle rió entre dientes. ¿Qué es esto? ¿Todos tienen curiosidad por saber cómo era el señor oscuro?
Un poco, sí, admitió Fred, reclinándose contra la pared del carruaje. O sea, es el señor oscuro, ¿no te da curiosidad también? No realmente, dijo Kyle encogiéndose de hombros. Solo era otro mago poderoso, ¿verdad? ¿Qué curiosidad hay? Que sepamos, ni siquiera tenía nariz. Fred se echó a reír. Anda ya, eso es imposible. ¿Sin nariz? Ridículo. El chiste de Kyle había tocado la fibra sensible, y Fred, al igual que los demás, lo encontró hilarantemente descabellado. Ninguno de ellos creía en semejantes absurdos. Después de reír un rato, Cedric se secó los ojos y preguntó: ¿Pronto llegaremos a Hogwarts? ¿Seguiremos vendiendo mapas este año? Por supuesto, respondió Fred, asintiendo con entusiasmo. Esto es un asunto serio, vale más de 10 galeones. Y solo tenemos una oportunidad al año, así que no la vamos a desaprovechar. Así es, asintió George con una sonrisa, lanzando una mirada pícara a Kyle. Como estudiantes mayores, no podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que esos inocentes de primer año se pierdan. Kyle arqueó una ceja. Esa era claramente su frase, y George se la había robado. ¿Cuál es el plan de todos ahora? Sugirió Cedric. Si están libres, ¿por qué no hacen los mapas aquí? El viaje en tren a Hogwarts aún les tomaría horas, lo que les daría tiempo de sobra para producir una tanda de mapas. Cho y Kana aceptaron sin dudarlo. No tenían nada más que hacer, no les entusiasmaba el ajedrez mágico y les gustaba la idea de hacer algo útil. Fred y George lo consideraron y también estuvieron de acuerdo. Aunque le habían dicho a Lee Jordan que lo acompañarían al compartimento de Slytherin para hacerle una broma a su araña, pensaron que, comparado con ganar un montón de galeones, eso podía esperar. Todas las miradas se dirigieron hacia Kyle. No hay objeciones, dijo Kyle encogiéndose de hombros. Ya que estamos todos, despejemos la mesa. Necesitaremos espacio para el pergamino con todos estos bocadillos por ahí. Ante esto, todos saltaron y comenzaron a guardar los bocadillos en la mesa. Kyle aprovechó la oportunidad para sacar 2 fajos de pergamino de su caja. El más grueso era pergamino académico estándar, vendido en paquetes de 10 por 1 centavo, con descuentos para fajos más grandes. Kyle sacó unas 70 u 80 hojas. El otro fajo era mucho más pequeño, con solo una docena de hojas de pergamino de mayor calidad, suave, impecable y con bordes dorados arriba y abajo. Era oro auténtico, no la pintura barata que habían usado el año anterior, y cada hoja costaba 1 galeón. Kyle colocó ambas pilas, junto con el mapa original, sobre la mesa. Bueno, ¿qué esperamos? Empecemos. El grupo tomó simultáneamente el pergamino normal y cada uno tomó una docena de hojas. Al ver sus rápidos reflejos, Kyle suspiró. Tienen un don especial para tomar la opción fácil, ¿verdad? Aunque el amuleto duplicador de todos serviría, su colección, más cara, requería un poco de trabajo decorativo y detalles adicionales, lo que la hacía mucho más laboriosa. Había sido cortés al ofrecer la primera opción, pero no esperaba que todos aceptaran la tarea más fácil. De haberlo sabido, él mismo habría elegido primero. Kyle volvió a suspirar, pensando en cómo, gracias a los gemelos Weasley, incluso Cedric y Kana habían adquirido algunos hábitos astutos. Esos 2 hermanos eran una mala influencia, sin duda. Con un suspiro de resignación, Kyle sacó su varita y golpeó el pergamino con ella. Geminio. Las líneas del mapa aparecieron gradualmente en el pergamino en blanco. Esta vez, Kyle calculó que podría prolongar el encantamiento duplicador para que durara todo el semestre. Pronto, el compartimento bullía de actividad. Las hojas en blanco se convertían en mapas una a una, y cada uno se concentraba en duplicar lo más rápido posible. Estallido. De repente, un fuerte golpe resonó desde afuera, justo en la puerta de su compartimento. Estallido. La puerta del compartimento se sacudió violentamente al ser golpeada desde afuera, provocando un crujido en el marco. Kyle, concentrado en mantener el encantamiento duplicador, se sobresaltó y, sin querer, levantó la muñeca. SHHH. Un largo desgarro apareció en el mapa que acababa de duplicar. Kyle miró fijamente el mapa arruinado, con un tic en el ojo. Era un galeón entero desperdiciado. Los demás se sobresaltaron igualmente por el repentino ruido. Fred, que acababa de completar su propio encantamiento duplicador, estampó accidentalmente la imagen del mapa directamente en la túnica nueva de George. Por Merlín. Esta era mi túnica nueva, recién comprada este año. Exclamó George, inspeccionando con consternación el mapa que adornaba su manga. Kyle, ¿hay alguna manera de quitarme esto? Claro que sí, y es muy sencillo, respondió Kyle con frialdad, mirando hacia la puerta.
A través del cristal, vio a 3 chicos de pie en el pasillo. Ese Harry Potter, renunciando a la amistad de Malfoy por ese miserable Weasley. Totalmente tonto, igual que sus padres. Ingrato, se burló Draco Malfoy para sí mismo, puntuando sus palabras con otro portazo contra la puerta del compartimento contiguo. Y ese Weasley, gruñó Goyle, el corpulento compañero de Malfoy, mientras se frotaba los dedos doloridos. Esa rata flacucha me mordió. Le haré pagar. A pesar de su complexión robusta y su apariencia de tocón, el ceño fruncido de Goyle tenía un poco de intimidación. No te preocupes, Goyle. Ya habrá tiempo, le aseguró Malfoy, frotándose la muñeca y con una mueca de desprecio. Mi padre está en la junta escolar, y en cuanto lleguemos a Hogwarts, tendré muchas maneras de hacer que se arrepientan de lo de hoy. Alisándose el pelo ligeramente despeinado, Malfoy se giró para irse con Cave y Goyle, con la intención de unirse a los demás Slytherin. Pero antes de que pudiera dar un paso, la puerta del compartimento contiguo se abrió de golpe. Esperen un momento, caballeros, dijo Kyle, entrando en la puerta con el rostro inexpresivo mientras observaba a los 3 chicos. Su mirada se posó en el chico pálido del centro. Después de una breve pausa, Kyle preguntó: ¿Fuiste tú quien cerró la puerta hace un momento, no? Sí, era yo. Malfoy, sorprendido, recuperó la compostura rápidamente. Me llamo Draco Malfoy y le pido disculpas si le he molestado. Aunque sus palabras y su postura eran educadas, el brillo arrogante en los ojos de Malfoy era inconfundible, particularmente cuando se presentó. Kyle, imperturbable ante la presunción de Malfoy, respondió con calma. Tomamos nota de tu disculpa. La cuestión es la siguiente. Si nos compensas por el daño que causaste, estaremos en paz. ¿Daños? El rostro de Malfoy mostró una breve sorpresa antes de ver a Fred y George justo detrás de Kyle. Al instante, su fachada de cortesía se desvaneció, reemplazada por una mueca de desprecio. Pelo rojo son los Weasley otra vez, con su banda de amigos raros, murmuró con desdén. Sin decir palabra, metió la mano en el bolsillo, le lanzó un galeón a Kyle y dijo con una sonrisa: quédate con el cambio. Ah, y por si no sabías cómo es un galeón. Cuando Malfoy se disponía a irse, la mano de Kyle se extendió y le bloqueó el camino. Espera, dijo Kyle con calma, agitando suavemente el galeón en su mano. Esto no es suficiente. Malfoy se detuvo, apretó los dientes y, furioso, lanzó otro galeón hacia Kyle. Su lanzamiento fue contundente, como si deseara que la moneda misma pudiera ahuyentarlo. Pero Kyle la atrapó con facilidad y negó con la cabeza. Lo siento, todavía no es suficiente, no presiones. La cara de Malfoy se puso roja de ira. Si sigues acosándome, le diré a mi padre que me estás extorsionando. Está en la junta de directores de Hogwarts y tiene el poder de hacer que te expulsen. Kyle arqueó una ceja. Creo que te equivocas. Soy un estudiante de buen comportamiento que se ganó el premio especial por servicios a la escuela. Jamás me rebajaría a chantajear. Simplemente solicito una compensación justa por el daño causado. Ni siquiera la Junta de Gobernadores ni el ministro de Magia podrían oponerse a eso. ¿Premio especial por servicios a la escuela? Se burló Malfoy, y luego hizo una pausa al ver algo encajar. Espera, ¿eres el nuevo estudiante, Kyle? Recordó que su padre había mencionado a un estudiante de primer año que había ganado el premio especial por servicios a la escuela, un logro poco común, aunque no había pensado mucho en ello hasta ahora. Para ser precisos, tú eres de primer año. Yo soy de segundo, lo corrigió Kyle con suavidad. Y ahora, volvamos a la compensación. Malfoy frunció el ceño, calculando sus opciones. Desconocía los detalles de las exigencias de Kyle, pero dado que Kyle se relacionaba con los Weasley, suponía que no eran ni mucho menos ricos. En su opinión, 2 galeones ya eran más que generosos. Pero sintió una creciente intimidación al ver al grupo de 6 que estaban en el compartimento, todos de segundo año o mayores, mientras solo tenía a Cave y Goyle a su lado, ambos de primer año con caras frescas como él. No tenían ninguna posibilidad en una pelea. ¿Cuánto quieres? Murmuró Malfoy apretando los dientes, resignado a pagar su salida. Kyle pensó por un momento y luego respondió: no mucho. 200 galeones. Incluyendo lo que ya pagaste, quedan 198 galeones a pagar. 200 galeones. Malfoy palideció y gritó: escandaloso. No va a pasar. Tranquilo, puedo explicarte los cálculos, empezó Kyle. No quiero ni oírlo. La cara de Malfoy se puso roja de furia. Sacó su varita y la apuntó directamente a Kyle. Esto es una extorsión. Me estás chantajeando, simple y llanamente.
200 galeones era una cantidad absurda, más de lo que la mayoría de los empleados del Ministerio de Magia ganaban en un mes. A Malfoy le daba igual cuántas veces hubiera llamado a la puerta. Ni siquiera debería tanto si hubiera entrado a la fuerza y los hubiera hechizado a todos. Podía tener riqueza, pero no era tan tonto como para desprenderse de 200 galeones por algo tan trivial. Malfoy miró a Kyle con furia, con la varita en alto. Sin decir nada más, exclamó: «Locomotor Mortis». Malfoy lanzó la maldición de piernas juntas contra Kyle con la esperanza de inmovilizarlo lo suficiente para escapar rápidamente y encontrar la protección de sus compañeros Slytherin. Pero Kyle reaccionó con la misma rapidez. «Protego», gritó, y un escudo transparente apareció ante él, desviando el hechizo de Malfoy. Al instante siguiente, Malfoy, que se había dado la vuelta para huir, fue alcanzado por su propio hechizo. Plop. Cayó hacia adelante, aterrizando en el suelo con las piernas entrelazadas, gimiendo de frustración. Crabbe y Goyle finalmente comprendieron lo que estaba sucediendo. Al ver a Malfoy en el suelo, se abalanzaron sobre Kyle con los puños apretados. Fred y George se movieron para interceptarlos, pero Kyle les lanzó rápidamente unos caramelos de regalis. En el aire, los caramelos se transformaron en finas cuerdas que envolvieron firmemente a Crabbe y Goyle, dejándolos inmóviles. «¡Alto!», gritó furioso desde el pasillo, donde se acercaba un grupo de estudiantes mayores de Slytherin, con el ceño fruncido. El alboroto había atraído a una multitud, y entre los espectadores había varios Slytherin que miraban fijamente a Kyle y sus amigos. «Kyle, ¿cómo te atreves a intimidar a nuestros alumnos de primer año?», acusó uno de ellos, dando un paso al frente con aire protector mientras miraba a Malfoy, asumiendo que era uno de los suyos. Al fin y al cabo, era Draco Malfoy. Era obvio que lo clasificarían para Slytherin. El estudiante de cuarto año que lideraba el grupo levantó su varita sin dudarlo. «Levicorpus. Protego». El escudo de Kyle volvió a levantarse, desviando el hechizo. Pero el Slytherin mayor, con más experiencia que Malfoy, esquivó el hechizo que rebotó. Kyle, conteniendo a sus amigos, alzó la voz para asegurarse de que los estudiantes reunidos lo oyeran con claridad. «Veo tus ataques turbios, pero aún así acepto el desafío». El Slytherin mayor se burló. «¿Desafiarte? Es broma. Tuviste suerte de evitar algunos fracasos el año pasado, y esa es la única razón por la que recibiste ese premio especial por servicios a la escuela. No te engañes pensando que eres especial. Cualquiera que se atreva a desafiar a Slytherin pagará las consecuencias». Levantó su varita de nuevo, claramente ansioso por enseñarle una lección a Kyle. Kyle, con un dejo de admiración en la mirada, le hizo un gesto silencioso con el pulgar hacia arriba. Este tipo tenía el valor de insultar a Kana llamándola un fracaso delante de una multitud, un insulto flagrante a la propia familia de Snape. Con semejante valentía, era casi una pena que no estuviera en Gryffindor. Pero a pesar de su respeto a regañadientes, Kyle no iba a quedarse de brazos cruzados. Levantó su varita y lanzó 2 hechizos rápidos. Esponja. Seguido de Levicorpus. El Slytherin mayor intentó alzar un encantamiento escudo para desviar el golpe, pero al ablandarse inesperadamente, sus pies resbalaron, tropezando. El encantamiento escudo a medio formar falló, y el Levicorpus de Kyle lo golpeó de lleno. En un instante, fue arrancado del suelo y quedó suspendido boca abajo del techo del tren. Para su horror, un objeto largo y afilado, parecido a una aguja, flotaba a escasos centímetros de sus ojos, como si hubiera surgido de la nada. «Te aconsejo que no te muevas», dijo Kyle con calma, «o pasarás tu primer día de clases en el ala del hospital». El Slytherin que colgaba del techo permaneció completamente quieto, con los ojos fijos con terror en la afilada aguja que tenía delante, sin atreverse siquiera a respirar. Satisfecho, Kyle se volvió hacia el atónito Malfoy. «Entonces, ¿estamos listos para tener una conversación civilizada?» «No te tengo miedo», dijo Malfoy, aunque le temblaba la voz. «Si esto es un chantaje, se lo diré al profesor Snape». «Ya te lo expliqué, es una reclamación justa», respondió Kyle, dejando una pila de mapas dañados en el suelo. Eran 10 en total, todos hechos de pergamino de alta calidad con hilos de oro. Cogió uno y señaló un largo y visible desgarro que lo atravesaba. «Como golpeaste la puerta, alteraste mi encantamiento y arruinaste los mapas que acababa de completar. Solicito una compensación, nada descabellado». «No valen 200 galeones», protestó Malfoy con enojo. «Solo son unos cuantos trozos de pergamino. Los 2 galeones que ya te di deberían cubrirlo 10 veces». «No, no, no», dijo Kyle, sosteniendo un mapa frente a la cara de Malfoy. «Fíjate bien.
Este pergamino solo cuesta 1 galeón. El intrincado diseño de la parte superior está tejido con pelo de unicornio. ¿Y esas gemas del borde? Fragmentos de caparazón de cangrejo de fuego. Cada uno de estos mapas vale bastante, así que los 200 galeones son prácticamente un precio de mayoreo. Detrás de Kyle, Cedric y los demás luchaban por mantener la compostura, todos mordiéndose los labios para reprimir sus sonrisas. Malfoy, mientras tanto, parecía desconcertado. Extendió la mano para tocar el mapa, reconociendo el estampado del pelo de unicornio por su tacto distintivo. Su familia tenía un tapiz hecho con pelo de cola de unicornio, y este parecía idéntico. Kyle no mentía. Los materiales eran realmente valiosos. La confianza de Malfoy flaqueó. Entonces, ¿por qué no usar un encantamiento reparador? Balbuceó. Un simple hechizo lo arreglará. Si no sabes cómo, yo puedo. ¿Encantamiento reparador? ¿Hablas en serio? Interrumpió Kyle, con un tono repentinamente indignado. Malfoy retrocedió ante el inesperado arrebato. ¿Sí? ¿Qué? ¿Es un problema? Kyle lo miró fijamente. ¿Entiendes lo que significa vender un producto de alta gama? Significa que no se acepta ni un solo defecto, ni la más mínima arruga, y mucho menos un desgarro tan grande como este. Al ver la expresión de desconcierto de Malfoy, Kyle continuó. Y en nuestro trabajo, la integridad lo es todo. ¿Vender productos reparados como nuevos? Es impensable. Nuestra tienda defiende su reputación. Jamás venderíamos un producto remendado, por muy perfecta que sea la reparación. Es un principio de honestidad en el negocio y una responsabilidad con cada cliente que confía en nosotros. Kyle habló con justificada indignación, y Malfoy, sentado allí desconcertado, de alguna manera se sintió influenciado. Incluso los Slytherin a su alrededor, que habían estado observando con hostilidad, escucharon aturdidos. Poco a poco, parte de su animosidad hacia Kyle se desvaneció, y en su lugar, miraron a Malfoy con una mezcla de curiosidad y juicio. Después de un momento de silencio, con todos los ojos puestos en él, Malfoy finalmente levantó la vista y dijo: 200 galeones, ¿verdad? Es correcto, respondió Kyle asintiendo. Sin decir nada más, Malfoy se quitó una placa del cuello y se la entregó a Kyle junto con su billetera. Solo traje 150 galeones para este viaje, así que enviaré el resto en unos días. Esta placa conmemorativa del campeonato de Quidditch de 100 galeones puede servir como aval. Malfoy no quería que pareciera que cedía al chantaje, pero ahora que el malentendido se había aclarado, se sentía justificado. 200 galeones era una cantidad considerable, pero nada que su familia no pudiera proporcionar con una carta rápida a casa. Kyle tomó la billetera de Malfoy pero, después de una breve mirada a la insignia, se la devolvió con una expresión neutral. Quédate con la garantía, dijo con serenidad. Confío en que la familia Malfoy no se deshonraría incumpliendo su palabra. Malfoy hinchó el pecho y su expresión se suavizó. Su opinión de Kyle había mejorado. No era de extrañar que este estudiante hubiera recibido el premio especial por servicios a la escuela en su primer año. Era evidente que tenía buen ojo para la calidad. Tras embolsarse el dinero, Kyle liberó a Malfoy de la maldición de piernas unidas y desató a Cave y Goyle, quienes, temblando, regresaron a sus puestos tras Malfoy. Sus rostros parecían charcos ondulantes, visiblemente conmocionados, pero permanecieron inmóviles por lealtad a Malfoy. Malfoy, frunciendo el ceño con cierta decepción por la mala actuación de sus lacayos, levantó la cabeza y se dirigió a Kyle con tono altivo. Una vez más, me disculpo, Kyle. Nos vemos en la escuela. Su tono digno y expresión serena sugerían una confianza refinada, aunque algo socavada por el polvo y la mugre que cubrían su túnica. Sus forcejeos anteriores habían pulido sin querer el suelo del compartimento del tren con su túnica, incluso dejando un trozo de chicle de doble en el dobladillo. Kyle, al ver el chicle con cierta diversión, decidió ignorarlo. Por el bien de los 150 galeones, pasó por alto estos pequeños detalles y respondió con suavidad. Nos vemos en la escuela, Draco. Ya sé que Slytherin dará la bienvenida a un nuevo estudiante excepcional este año. El rostro de Malfoy prácticamente brillaba de orgullo contenido, como si le hubieran dado una gran dosis de elixir para inducir la euforía. Aunque ya había oído palabras similares, el elogio de Kyle, el más joven de Hogwarts en recibir el premio especial por servicios al colegio, le pareció mucho más sincero. Sin embargo, Malfoy mantuvo la calma, restando importancia a su alegría. Bueno, todavía me queda mucho camino por recorrer, respondió con modestia. Tú eres el verdaderamente extraordinario.
Pocos pueden ganar ese premio especial en su primer año. Ni siquiera el director Dumbledore lo logró. Oh, no digas eso. Solo tuve suerte, respondió Kyle con una sonrisa, preparándose para regresar a su compartimento. Esperar. Kyle se volvió, curioso. ¿Algo más? Ese mapa, Malfoy dudó un momento. ¿Puedo hacer un pedido? Ah, claro. Kyle fingió darse cuenta y le entregó a Malfoy el fajo de mapas dañado. Son todos tuyos. No, no me refiero a esos, dijo Malfoy, arrugando la nariz con disgusto. Me interesan los de alta gama, los mejores. ¿Puedo pedir uno? Con gusto me complacería, respondió Kyle con una sonrisa aún más sincera. Por un galeón adicional, puedes elegir un diseño personalizado. Por ejemplo, el escudo de tu familia, también con pelo de unicornio. Y por 5 galeones más, recibirás un mapa con un encanto para toda la vida, enmarcado en una exquisita caja hecha a mano. Los ojos de Malfoy brillaron mientras cerraba lentamente la palma de la mano hasta formar un puño. Me lo llevo todo. Kyle sonrió, levantando el pulgar. Los Malfoy tienen un gusto impecable. Draco Malfoy se marchó con una sonrisa de suficiencia, como si hubiera ganado 200 galeones en lugar de perderlos. Lo que había comenzado como una tensa confrontación se había transformado, de alguna manera, en un alegre acuerdo comercial. Los estudiantes de los alrededores, observando la escena con interés, no vieron nada extraño en ella. De hecho, simplemente estaban asombrados por la riqueza expuesta. Para la mayoría de los jóvenes magos y brujas, incluso 10 galeones era una suma considerable, suficiente para pasar un curso escolar cómodamente. 20 galeones. Era un lujo que ni siquiera podían imaginar. Por Merlín. Murmuró Ron, asomando la cabeza por un compartimento cercano, con los ojos abiertos de asombro. Con razón Fred y George tienen de repente tantos galeones. ¿Un mapa que vale 20 galeones? Eso es prácticamente un robo a mano armada. A su lado, Harry estiró el cuello para ver mejor, aunque su curiosidad estaba en otra parte. ¿Quién es ese? Preguntó Harry intrigado. ¿Quién? Ron parecía confundido. El que habla con Malfoy. Ah, ese es Kyle, respondió Ron con entusiasmo. Empezó el año pasado y fue el primero de su clase. Incluso ganó el premio especial por servicios a la escuela, lo cual es increíble. Es mejor que la insignia de prefecto de Perky. Mi madre siempre dice que debería intentar ser como él, pero, sinceramente, es imposible. Dudo que ni Bill ni Charlie puedan igualarlo. ¿Kyle, en serio? La voz de Harry se hizo más fuerte por la sorpresa. ¿Tú también lo conoces? Preguntó Ron sorprendido. Harry negó rápidamente con la cabeza. No, no exactamente. Pero Hagrid lo mencionó. Cuando me recogió en el callejón Diagon, dijo que Kyle podría ser el destinatario más joven de la Orden de Merlín. Dios mío. ¿La Orden de Merlín? Los ojos de Ron se abrieron de par en par, incrédulo. ¿Qué? Jamás había oído hablar de eso. ¿Qué es exactamente la Orden de Merlín? Insistió Harry, con aún más curiosidad. Antes de que Ron pudiera responder, una voz aguda se escuchó cerca. La Orden de Merlín fue fundada en la Edad Media por el mago más grande de todos los tiempos, el mismísimo Merlín. Con el paso de los siglos, se ha convertido en la mayor organización de magos estimados del mundo mágico. Solo quienes hacen contribuciones significativas pueden recibir la medalla de la Orden de Merlín, y es el mayor honor que cualquier bruja o mago puede obtener. Harry y Ron se giraron y vieron a una joven bruja con un cabello castaño, espeso y poblado, con la cabeza en alto y un tono orgulloso y ligeramente desafiante. Lo leí en libros de referencia adicionales, añadió con naturalidad, como historia de la historia mágica moderna y los grandes magos del siglo XX. Todos lo mencionan. Claro que lo sabía, murmuró Ron, con cara de fastidio. Esta era su oportunidad de impresionar a Harry, y se la habían arrebatado. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.